continuar. A ver. Con las propiedades, ¿verdad? Las propiedades eléctricas, en este caso, ¿de quién? ¿De quién serán las propiedades? Pues de los núcleos, ¿verdad? De los núcleos, donde hay propiedades que van a influir dentro de lo que sería la resonancia magnética nuclear. ¿Cuáles son ellas? Bueno, pues es la carga eléctrica de ese núcleo, el momento magnético y el momento eléctrico cuadrupolar. ¿Sí? Tenemos nuestro núcleo, aquí está nuestro núcleo, ¿verdad? Tiene un spin, ¿sí? Que hace que gire, ¿verdad? Está girando nuestro núcleo. Entonces, dentro, ¿verdad? Bueno, ese spin va a tener una dirección más o menos, ¿verdad? ¿Dónde va a ser el sentido de ese giro? ¿Sí? Y recuerdan que lo representábamos con unas flechitas, algo así, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, la carga eléctrica del núcleo, ¿verdad? Todo núcleo atómico va a tener una carga positiva asociada, ¿sí? Todos. Eso independientemente del elemento del que estemos hablando. También el momento magnético va a ser ocasionado por el movimiento rotacional. Está rotando, ¿verdad? Está rotando nuestro núcleo, ¿sí? Ese movimiento va a ser, bueno, esa rotación, ¿sí? Va a ser debida también porque tiene esa carga, esta carga positiva, ¿sí? Que nos la dan, pues, las partículas que forman nuestro núcleo, ¿verdad? Y si nosotros imaginamos una esfera, como es este caso que tenemos aquí, la carga se distribuye de forma uniforme, ¿sí? Es como en las esferas también de la espectrometría de masas por electrospray, que sí va siendo más pequeña la gota, ¿verdad? Y que al final es una esfera donde en la superficie de esa gota la carga era de forma uniforme, ¿sí? Aquí también va a ser de forma uniforme, ¿sí? Y entonces esa superficie, ¿verdad? De ese núcleo va a tener distribuida por toda la esfera la carga, ¿sí? Entonces, esos tres propiedades contribuyen para que den señal también los núcleos dentro de lo que es la resonancia magnética nuclear. Entonces, para que tenga o para que exista resonancia magnética nuclear, el núcleo debe de tener spin nuclear, ¿verdad? Spin nuclear y como resultado de ese spin va a tener el momento magnético, que el momento magnético va a ser que está rotando, ¿verdad? Está rotando, ¿sí? Ok, entonces, no nada más, ¿verdad? Se trata de que ya tiene spin nuclear y tiene momento magnético, no. Si no, pues estaríamos dando señales todos, ¿no? De resonancia, ¿sí? Entonces, ya que se tiene ese spin nuclear y ese momento magnético, ahora ustedes van a llevar a su núcleo, ¿verdad?
a un campo magnético, es decir, lo van a someter, ¿sí?, a un campo magnético o a un campo magnético pues grande, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí en ese campo magnético se van a generar dos fenómenos, ¿sí?, que es la orientación en favor del campo o en contra del campo, ¿verdad? Pero se van a orientar en el campo, ¿sí? Y un movimiento precesional, ¿sí? Recuerden que su núcleo está girando, ¿sí? Está girando así, ¿sí? Está girando. Ok. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando lo sometan al campo magnético? Vamos a someter al campo magnético, ¿verdad? Ahí está en el campo magnético, ¿verdad? Habrá unos, se van a alinear y ahora el movimiento precesional va a ser así. Imaginen que este eje cambia, ¿verdad? Y se va a mover. Imaginen un trompo, si conocen un trompo, ¿verdad? Todos conocen un trompo. Un trompo cuando lo están bailando, cuando comienza, ¿verdad? Está así derechito, ¿sí? Y cuando va a dejar, ¿verdad? Está perdiendo la fuerza para girar, empieza a hacer movimientos, ¿verdad? Donde la cabeza del trompo gira, ¿verdad? En una órbita diferente prácticamente a la punta, ¿sí? Ese es un movimiento precesional, ¿sí? Entonces, ya que tenemos, ¿verdad?, nuestro núcleo, ¿verdad?, las orientaciones del campo va a ser posible conocerlas. Y esas orientaciones es por esta ecuación. 2 por L, ¿sí?, más 1, donde L es el spin nuclear, ¿sí? Por ejemplo, aquí para el hidrógeno, que tiene un medio, ¿verdad? Su valor es un medio. Entonces sería un medio por 2, pues prácticamente más 1, ¿verdad? Un medio por 2 es 1, más 1 son 2 orientaciones, ¿sí? Menos un medio y más un medio, ¿sí? Entonces es lo que vamos a tener, 2 orientaciones, ¿sí? 2 orientaciones. Ah, esa era al revés, perdón. Sí, porque ahí ya estaban las 2 de un medio, ¿verdad? Ahora sí. 2 orientaciones. Voy a intentar poner aquí. Ahí están mis 2 orientaciones. En el deuterio, ¿sí?, mi spin es de 1, ¿sí? Entonces sería 2 por 1, 2, más 1, 3. Entonces yo tendría 3 orientaciones, ¿sí?, en el campo, ¿sí? Orientaciones en el campo. Menos 1, 0 y más 1, ¿sí? Para el boro 11 es 3 medios, ¿sí? Esos 3 medios me darían 4 orientaciones. Menos 3 medios, menos 1, más 1, perdón, más 1 medio y más 3 medios, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Es simplemente multiplicar el valor del spin por L más 1, ¿sí? Más este 1 me va a dar el número de orientaciones, ¿sí? Cuando llega uno al salón, ¿verdad? Llegan ustedes al salón en la mañana o a la hora que sea, ¿no? No necesariamente en la mañana. Llegan al salón
y supongamos que es a las... ¿a qué hora supongamos que fuera la clase? No a las 7, porque a las 7 ni a las 8 va a funcionar el, el ejemplo. A las 10, ¿no? A las 10 de la mañana ya ya no es tan temprano, ¿verdad? Entonces supongamos que llega a las 10 de la mañana al salón y vamos a tener las 3 horas de clase, supongamos que nos las recorrieron, ¿no? Y por azares del destino yo les aviso y les digo que no voy a llegar a las 10, que voy a llegar a las 11, ¿verdad? Entonces se pueden acomodar de forma diferente ahí con sus bancas, ¿no? Hacen grupos, como decía una de sus compañeras, a echar la reta, ¿no? De uno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí se ponen a jugar y cosas así. Entonces, si se fijan, no todos, ¿verdad? Van a tener la banca, ¿sí? Viendo hacia el pizarrón. ¿Sí? Algunos van a estar parados, otros se van a ir a una esquina, otros van a irse sobre el contacto para cargar su teléfono, ¿sí? Pero cada quien tiene una orientación, ¿se fijan? Entonces, supongamos que siempre no voy a llegar hasta las 11, sino que llego a las 10:30, ¿sí? Y entonces empiezo a escribir ahí en el pizarrón lo que van a hacer. ¿Ahí qué va a pasar? Pues rápidamente todos van a tratar de acomodarse de tal forma que van a ver hacia el pizarrón, ¿sí? Es decir, van a orientarse hacia el pintarrón, ¿sí? Es algo similar porque ustedes, ¿verdad? Ustedes van a tender a orientarse hacia la parte que les llama la atención. En este caso, pues no les llama la atención a los núcleos, ¿no? Sino que se están forzando, están siendo forzados, ¿verdad? Por el campo, ¿verdad? El campo magnético, ¿sí? Entonces, este movimiento precisional, ¿verdad? Es la orientación, ¿verdad? O el giro que van a presentar los núcleos, ¿sí? Entonces, ya que están orientados en el campo, ¿verdad? Aquí está lo que sería la resonancia. Tenemos a nuestro núcleo aquí en la parte central, ¿verdad? Tenemos el imán o el campo, ¿verdad? Que serían estos de aquí, ¿verdad? Está siendo sometida al campo magnético, ¿sí? Y este núcleo, ¿verdad? Va a tener una orientación, ¿sí? Aquí está, miren, el esquema anterior, este de aquí, ¿sí? Entonces, ya tiene ahora una orientación, ¿sí? Ya está a favor del campo. Este es el campo, miren, ¿sí? Está hacia arriba la flecha, ¿sí? Está hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora está a favor del campo, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que nuestro núcleo va a tratar de que este ángulo teta, ¿sí? Sea lo menor posible, es decir, orientarse al campo, ¿sí? Orientarse de forma paralela al campo, ¿sí? Ok, entonces esto no se efectúa, o sea, ese movimiento o ese valor de cero no se va a poder llevar a cabo, ¿verdad? Orientarse tal cual, así precisamente. ¿Por qué? Porque van a tener el movimiento precesional,
¿sí? El movimiento precisional es este, que está punteado, ¿sí? Que si se fijan, es el que se describe en esta trayectoria, ¿sí? ¿Sí? Entonces, es lo que les decía, ¿sí? Voy a tratar de dibujar aquí un trompo. Ah, no, mejor no. Salió muy feo. A ver, otra oportunidad. Ahí está, ¿no? Ahí está el trompo, ¿verdad? Y tiene su... me quedó muy chueco ese... A ver si ahora sí, ¿verdad? Lo que estoy intentando hacer es dibujar, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Y entonces, como ya este es el piso, ¿verdad? ¿Sí? Está girando y está describiendo una ruta así, ¿verdad? ¿Sí? Que sería similar a esta de acá, ¿sí? A la órbita precessional, ¿sí? O sea, el trompo sí logra estar, ¿verdad? Orientado, donde ese ángulo, bueno, ya me quedó muy chueco, ¿verdad? A ver, no me quedó otra vez. Bueno, ese ángulo, ¿verdad? Aquí está, sería como si verlo del otro lado, ¿verdad? Este ángulo teta, hay un momento en que sí es cero, ¿verdad? Para el trompo, pero conforme empieza a perder fuerza, este ángulo teta, quedó medio feo, ahí está, ese ángulo teta comienza a tomar valor, ¿sí? Es decir, a generar una órbita precesional, ¿sí? Entonces, aquí se fijan, hay un oscilador, ¿sí? Un oscilador, este oscilador le va a aplicar la radiofrecuencia, ¿sí? Va a venir aquí la radiofrecuencia, ¿sí? Hacia el núcleo para pasarlo, ¿verdad? A un nivel, pues elevado de energía, pues no tanto una excitación, ¿verdad? Y esa excitación pues se va a perder, va a regresar, ¿verdad? Y va a ser cuando me va a dar mi señal, ¿sí? Con los pulsos de radiofrecuencia, ¿sí? Me va a dar mi señal de resonancia magnética nuclear, ¿sí? Acuérdense del trompo, ¿sí? Ok. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Que independientemente de la velocidad de precesión, ¿sí? Debe de existir un equilibrio dinámico entre las diferentes orientaciones de un núcleo. Es decir, aquí está, en esta parte, cada una de esas flechas es un núcleo, ¿sí? Pero si se fijan, están totalmente al azar, ¿sí? Están totalmente al azar. No hay nada, ¿verdad?, que diga que tienen que ir hacia una orientación o hacia otra, ¿sí? Entonces, esas diferentes orientaciones del núcleo se van a presentar de forma normal, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese equilibrio dinámico? Pues ese equilibrio dinámico es regido por la ecuación de Boltzmann, que es esta de aquí. Toda esta es la ecuación de Boltzmann. Esa ecuación nos puede servir inclusive hasta para calcular, ¿verdad? Para calcular la población, o sea, la contribución poblacional, mejor dicho, de cada uno de esos núcleos. Es decir, supongamos que somos una molécula, todos los que estamos aquí, ¿no? Conectados en este momento. Supongo que la gran mayoría está sentado en una silla cómoda, ¿no?
¿sí? Supongo que algunos otros, pues dependiendo de la situación, pues a lo mejor están en algún trabajo, como una chica hace un año que trabajaba en el mercado de abastos, entonces luego andaba, ahorita vengo, y le tocaba atender de repente, entonces ella estaba sentada en un banquito, ¿verdad? Entonces habrá otros, que espero que no haya ninguno, o que sean la minoría, que estén acostados en su cama, ¿sí? Después de un riguroso examen, ¿sí? Están en la cama, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que estar, que nos dijeran, pues ya no te vas a mover de ahí de donde estás, que tuviéramos que estar de aquí hasta las, ¿a qué hora les gusta? A ver, propongan una hora. Las 2 ¿Dos de la tarde o 2 de la mañana? de la tarde. 2 de la tarde, ok. A las 2 de la tarde, ¿sí? ¿Quién va a estar más a gusto? Supongamos que inclusive hay alguien que le toca trabajar, como José, que pues, te tocó trabajar en la noche, supongo, ¿no? Así es. ¿Sí? Y te toca estar de pie, supongo. Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿ahorita estás sentado en qué? ¿En una silla, en un banco o estás acostado? Estoy sentado en mi cama. En tu cama. Uy, no, pues nos vas a ganar. Sí. Si estás sentado en la cama, vas a tomar o vas a adoptar una conformación, ¿verdad? Poco a poco, que te lleve a acostarte, ¿sí? Y es a lo que iba. Con esta ecuación, inclusive, podemos calcular la contribución poblacional, es decir, las moléculas van a estar en una conformación la gran mayoría de las veces o del tiempo que les permita no gastar energía, ¿sí? No gastar energía o que el gasto sea mínimo. Entonces, ahí, por ejemplo, José Ángel va a ser un ejemplo donde, por ejemplo, los que estamos sentados, pues igual si aguantamos hasta las 2, ¿no? Pero nos estamos moviendo de un lado para otro y así sucesivamente, ¿no? Los que estén acostados, pues igual hasta se cobijan, ¿no? Bueno, ahorita ya no, ya está saliendo el sol, a menos de que abran un poco la ventana y les va a entrar el aire frío, ahí sí se van a cobijar, ¿verdad? Y hasta posiblemente se queden dormidos de aquí hasta las 2, no sé, ¿verdad? Hay gente que le gusta dormir mucho, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros contribuiría a esa población de 40 y... ¿Cuántos somos ahorita? Los que estamos conectados, bueno, no dice que son 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 menos uno más, o sea, son 36, menos uno serían 36, ¿sí? O sea que me siguen faltando, ¿verdad? De los 40 y tantos que hicieron ahorita examen, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuánto o cuál sea la energía que gastemos, vamos a contribuir a esa población. Los que menos gasten van a contribuir más que los que gastemos más, ¿sí? Entonces, esta ecuación de Boltzmann, ¿sí? Nos dice o está relacionada con la población, ¿sí? Con la contribución poblacional de las moléculas, ¿sí? Entonces, si no hay campo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Si no hay campo magnético, pues vamos a estar al azar, ¿sí? Pero cuando seamos sometidos a ese campo magnético externo, ¿verdad? Porque es un campo magnético
magnético externo, externo a nosotros moléculas, ¿sí? Núcleos, ¿verdad? Nosotros como núcleos, ¿sí? Nos van a someter a ese campo magnético externo. Entonces, ahora sí, ¿sí? Vamos a tomar una orientación a favor o en contra de ese campo magnético, ¿sí? Y eso también va a ser de acuerdo a la ecuación de Boltzmann. Vean hacia dónde está orientado el campo. Hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Hacia el polo norte, ¿se fijan? Como acá decía, ¿se vieron que decía polo norte y polo sur? Es por la orientación magnética también de la Tierra. ¿Sí? Ok. Hacia arriba dijimos aquí. Entonces, hay unos, ¿verdad?, que están orientados a favor, ¿verdad?, del campo. ¿Sí? Están a favor del campo. Creo que ya marqué todos. Ahora sí, ya marqué todos los que están a favor del campo. Y otros están en contra del campo. ¿Sí? Alineados a favor o en contra del campo. ¿Sí? Dice aquí. Y dice que siempre hay un pequeño exceso, ¿verdad? De los que están, ¿qué? A favor. A favor del campo. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? En contra están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya falló, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos están a favor? 9. ¿Sí? A ver, ¿cuál? ¿Cuál me faltó? A la derecha. Arriba, esta. Bueno, estas son 10, ¿no? Las que están en contra, A ¿verdad? favor son 9. ¿Cómo? A favor son 9, ¿no? A favor son 9, ¿sí? O sea, ahí nos falló en ese esquema, ¿no? Pues la ponemos nosotros, ¿no? Para que no nos falle, ok. Ahí está otra a favor, ¿sí? Y otra a favor, ahí está. Ahora sí, está medio chueca esa última, pero ahora pasaron a ser 11. ¿Sí? Siempre va a haber eso, un exceso, un pequeño exceso a favor de lo que sería el campo aplicado. ¿Sí? Ok. Entonces, los núcleos que están orientados a favor del campo, ¿sí?, están a un nivel más bajo de energía, ¿sí?, que los que están en contra, ¿sí?, porque tienen la fuerza suficiente para ir en contra de ese campo externo que está siendo aplicado, ¿sí? Entonces, los tenemos a favor y en contra, ¿verdad? Entonces, hay que invertir, ¿sí? Hay que invertir ahora, ¿verdad?, el spin. ¿Para qué? Para que estén como a favor de ese campo, ¿verdad? ¿Sí?
Y entonces hay que aplicar energía, ¿sí? De acuerdo a esta ecuación, ¿sí? Donde, si se fijan, es la misma ecuación que se vio o que se ve en la espectrofotometría, ¿sí? Donde la energía es igual a la constante de Planck por ¿la qué? Frecuencia. La frecuencia, exactamente, ¿sí? Ok, y si igualamos estas dos ecuaciones, ¿sí? ¿Qué se obtiene? Se obtiene lo que se conoce como la ecuación fundamental de la resonancia magnética nuclear, ¿sí? Donde la frecuencia, ¿verdad?, es igual a lo que sería el desplazamiento químico, ¿sí? Bueno, ahorita la vemos más adelante. Aquí mejor, ¿verdad? Aquí está nuestro espectro, ¿sí? Esto sería esta ecuación, donde tenemos, ¿verdad?, tenemos una energía, ¿verdad? Una energía y tenemos nuestros spin, ¿sí? Tenemos nuestro spin, ¿sí? Entonces ahí está nuestro spin y va a ser sometido a un pulso, ¿verdad?, de radiofrecuencia. En este caso, de 100 MHz, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con la absorción de energía de radiofrecuencia por la muestra? Pues que al aplicarle la energía, ¿verdad?, va a pasar a un estado excitado, pero no puede quedar siempre así, sino que al volver de ese estado es cuando nos va a dar nuestra señal, ¿sí?, a cierta frecuencia, ¿sí?, o desplazamiento químico, ¿sí? Y eso va a ser debido al ambiente o las características de ese núcleo, ¿sí? Porque a pesar de que sean núcleos de hidrógeno, todos vamos a obtener señales diferentes de nuestro espectro, ¿sí?, donde vamos a ver también que esas diferencias están debidas también a lo que se conoce como fenómenos de protección o inclusive de desprotección, ¿sí? Ok, todos estos núcleos, ¿verdad?, ¿sí?, están asociados con una densidad electrónica, ¿sí? Esa densidad electrónica que lo rodea, ¿sí?, va a ser tomada en consideración por ese núcleo, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, si estuvieran con sus amigos o con sus amigas, ¿verdad?, en general, que se conocen de toda la vida, ¿sí? Esa confianza que sienten ustedes, ¿verdad?, no es lo mismo, ¿verdad?, que si ahorita a uno de ustedes los cambiaran a otro salón, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacerlo así. En este salón, ¿verdad?, ya tienen tiempo, supongo, ¿sí? Y a lo mejor pues no la llevamos bien con todos, pero pues tratamos de tolerarnos, ¿no?
y ya hasta conocemos que fulanito o sutanita tienen un carácter pesadito, o que algún otro es de buen carácter, o cosas así por el estilo, ¿no? Pero si tomamos a una persona al azar, ¿verdad? Y la mandamos a la sección X, ya ves, ahí ya salió quién se ama, ya ves. Es la forma de decir, yo lo quiero. Si a mí me cae mal John. Ok, eso es la forma de decir, es mi cuate, ¿sí? Supongo, o quiero creer, ¿verdad? Pero sí. Ok, mira, ya está ahí haciéndose el ambiente. Ok, tomamos a una persona y lo pasamos a otra sección, ¿sí? Y pues va a sentir la densidad electrónica, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, de ese cambio, ¿sí? Es decir, pues que no va a sentir la misma confianza de llegar y sentarse en cualquier lado, ¿no? Porque luego hay personas, hay bolitas, ¿verdad? Que yo llego y me siento en tal lugar, ¿verdad? Llegué temprano y me senté aquí, ¿sí? Aquí donde estoy, y llegan otros más, porque me tocó verlo una vez en un grupo donde llegaron las otras chicas y le dijeron, estás en nuestro lugar. Y yo dije, pues, cálmense, ¿cómo que estás en nuestro lugar? Si ahí no tienen nombre las sillas, ¿no? ¿Sí? Y la chica hasta como que se sintió incómoda y nada más recorrió la silla donde estaba, pero querían la silla. Yo digo, pues, si las sillas son prácticamente iguales, entonces, pues no sé, ¿verdad? Entonces sintió la densidad electrónica que la rodeaba, ¿sí o no? Sí. Igual los átomos, ¿sí? Van a sentir, ¿verdad? ¿Sí? La densidad electrónica, ¿sí? O protección, ¿verdad? Se entiende como protección a los electrones. Se siente mucho la diferencia de cambiar de lugar, ¿sí? Exactamente, ¿sí? A los electrones, ¿verdad? Van a sentir la protección a los electrones que se encuentran inmediatos a ese núcleo, ¿sí? Y también va a haber protecciones a larga distancia, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tal y llegaba otra chica de las que se juntaba con la que se sentó en el lugar que era prohibido, por decirlo así? Le dice, no, hasta para acá, ¿verdad? La está protegiendo a larga distancia, ¿sí? Pero realmente no saben si a lo mejor esta chica estaba presentando problemas de visión, ¿no? Y ahora quería sentarse un poco más adelante, ¿sí? O sea, también debemos de considerar eso, que cuando las personas tienen problemas de visión no lo dicen luego, ¿no? Es más, como que cuando las personas tenemos problemas de visión, pues sentimos como que, caray, como que no veo bien, a lo mejor ahorita se me pasa, y pues a lo mejor nunca se nos pasa, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí es diferente todo ese hacer sentir mal, pues yo vi como que la chica se sintió mal, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues sí, está fuera de lugar el asunto. Y siento que ahora en las generaciones más actuales es más marcado eso. Fíjense, siento. Entonces, ya que tenemos nuestro núcleo, ¿verdad? Y tiene una densidad electrónica, ¿sí? Entonces, esa densidad electrónica que rodea a los protones, ¿sí? Va a ser diferente si a esos protones, ¿sí? Hay un aumento o disminución de la electronegatividad de los grupos, ¿sí?
O sea, las chicas esas que dijeron, estás en nuestro lugar, pues era un grupo electronegativo, ¿no? ¿Sí? O sea, no era nada positivo el asunto ahí. Entonces, pues va a sentir esa proximidad, ¿sí? Igual los protones, ¿sí? Los protones, ¿sí? Van a sentir la atracción, ¿sí? O la atracción, ¿verdad? Es decir, la electronegatividad de quien esté próximo a ellos, ¿sí? Y como dice aquí en negritas, mientras más electronegativo sea un vecino, ¿sí? El protón presentará su resonancia a frecuencias mayores, ¿sí? No es lo mismo tener a un vecino o tener un vecino cercano como a un bromo, un cloro, un oxígeno, ¿sí? Que a más hidrógenos, ¿sí? Menos a un flúor, que es el más electronegativo, ¿verdad? De nuestra tabla periódica, ¿sí? Inclusive hasta estar cercano de un nitrógeno, un oxígeno, ¿verdad? Como ya había dicho, ¿sí? Entonces, todo ese ambiente se ve reflejado, todo ese vecindario se ve reflejado al momento de dar señal, ¿sí? Entonces, los electrones que se encuentran girando alrededor de un núcleo en observación, ¿sí? Esos van a estar sujetos a la presencia del campo magnético, ¿sí? Entonces, ¿los electrones están quietecitos o se están moviendo? Por ejemplo, yo digo, aquí electrón, tú te quedas, ahorita venimos por ti. Se están moviendo. Se están moviendo, exactamente, ¿sí? Se están moviendo. Y yo puedo decir, ahorita aquí está el electrón. Miren, aquí está un electrón y voltean y no hay nada. ¿Qué pasó ahí? Pues se movió. Pues sí, exactamente, se están moviendo, ¿verdad? Lo que tenemos, ahora sí, de lo que tenemos certeza es del espacio donde se puede estar moviendo, ¿sí? Del espacio donde se puede estar moviendo, ¿sí? Es decir, un electrón no va a decir, miren, vean al electrón de este compuesto que está aquí en mi mesa, véanlo, allá anda por Tijuana, ¿no? Allá por Mérida, pues no, ¿verdad? Va a ser una distancia bastante extensa como para decir que es del mismo compuesto, ¿no? ¿Sí? O sea, sí se mueven, pero pues tampoco se van, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es la energía eléctrica a final de cuentas? ¿Qué es la energía eléctrica? Así si lo vemos de un punto de vista muy simplista. Pues podría ser como un motor o algo así, como algo que da energía. Ok,
Algo que da energía como un jugo, unas vitaminas. Pero, por ejemplo, ¿cómo? Sí, Perdón. una fuente de poder. Ok, una fuente de poder, ¿verdad? Conecto algo ahí al enchufe, ¿verdad? Lo estoy conectando a una fuente de poder o algo así como dicen. Podrías, como como un generador. No, pero por ejemplo, o sea, en el cable, ¿qué va a través del cable? La corriente. Electrones. Exactamente, o sea, hay un flujo eléctrico, o sea, es decir, electrones a final de cuentas, ¿no? ¿Sí? Si lo vemos de esa forma tan simple, ¿sí? Entonces hay un flujo, ¿sí o no? Si yo corto el cable, pues a lo mejor hasta me electrocuto por andarlo cortando, ¿no? Pero pero puedo interrumpir ese flujo, ¿sí? Ok, entonces, como ya sabemos que los electrones, ¿verdad? No se están quietos, ¿sí? No se están quietos los electrones, sino que siempre andan en movimiento, ¿sí? Lo que sabemos o lo que tenemos entendido es que va a haber una probabilidad de dónde encontrarlo, ¿verdad? Pero siempre tenemos esa incertidumbre, ¿verdad? También es otro término, ¿sí? De su posición, ¿sí? Entonces, como siempre se está moviendo, ¿verdad? Siempre se están moviendo, pueden generar corrientes, ¿sí? Corrientes. Entonces, los electrones que se están moviendo tienen ciertos movimientos, ¿verdad? Al someterlos a ese campo magnético, pueden generar corrientes inducidas, ¿sí? Se llaman corrientes diamagnéticas inducidas, ¿sí? Es decir, que si no están en ese campo magnético, pues no van a generar estas corrientes, ¿sí? Entonces, profe, ¿sí? es más o menos con lo que, como funcionan los nuevos cargadores de inducción magnética. Oh, pues no sé, no tengo, regálame uno. Ah, no es cierto, porque luego sí me lo quieren regalar por un 10. No es cierto, ¿eh? Era No, por broma. no. No es cierto. Luego me Que trae me una pongan botella de mezcal o una de Torres, no, pues qué pasó, ni que fuera ¿De cuál es? alcohólico. le podemos regalar un folio. Como que una botella nomás. No es cierto. ¿Quiere? Un asistente de Julio. No, imagínate, me meten al bote. No. Pero invita a la borrachera, pues, aunque sea. Nada de eso, nada de eso. Luego van a decir que los llevamos por el camino del mal. No, pero sí, de verdad, la pregunta es lo de la inducción magnética. O sea, No sé la verdad cómo funcionan esos. Y si una vez iba a comprar uno, hasta porque de hecho no están conectados, el teléfono no está conectado directamente a la no está corriente eléctrica. conectado. Ajá, nada No, más está haciendo contacto y creo que pues es inducción magnética, es por los imanes que tienen. Supongo que es lo que afecta a los seguramente, electrones. sí. Sí, yo iba a comprar una vez uno, ya hasta lo había puesto en el carrito y todo eso, ¿cómo se llama esta página? Este, Hay una donde compras un montón Amazon. de cosas y tardan de llegar como un mes o 2 o 3, ¿no? en Shane. Wish. Wish, esa, en Wish. Porque una prima dijo, nosotros compramos uno y quién sabe qué, y si funciona y no sé qué. Y dije, voy a comprar uno. Y ya su esposo dijo que había tardado mucho en llegar. Dije, pues total, algún día llegará. O sea, sí Ya funciona. intenté hacer el pedido, pero no pasó mi tarjeta. No pasó mi tarjeta y pues ya me quedé con las ganas. Falta de confianza, profe. Nada más díganos si hacemos que pase. Fíjate, pues de haber sabido. No, pues no pasó la tarjeta y afortunadamente no pasó. Porque pues, ya estaba viendo muchas cachivaches que puede uno comprar ahí, que igual y ni sirven para nada, pero los tiene, ¿no? Entonces gastar. Entonces no sé, seguramente va a ser eso, ¿eh? Va a ser también corrientes magnéticas inducidas por algún imán, ¿sí? Por algún campo magnético que debe de tener.
porque el cargador, pues obviamente lo conectas, ¿no? Sí, se conecta a la Entonces, corriente. yo estuve viendo que simplemente dejas el teléfono ahí encima, ¿no? Sí, por ejemplo, en el Ajá. iPhone, en la parte de atrás, bueno, los modelos recientes traen así como una rueda como de cobre. Supongo que Para que por ahí pase más rápido que la corriente sí, diamagnética. supongo que funciona como... Oh, sí. Yo nunca compraría un iPhone. No, pero los he visto pues en videos. Ah, sí. Lo que pasa es que sí compramos iPad hace tiempo. Y más o menos por el mismo tiempo, otra persona compró una Samsung y la de esta persona funciona muy bien. Funciona muy bien porque tiene Android y las aplicaciones no andan con que ya necesitas tener un sistema operativo tal. No. Y con las iPad eso sí pasó. Una pronto se hizo obsoleta. Hasta no, ni el YouTube abre nada. Y la otra, pues hay más o menos todavía, pero que ya no quiere, por ejemplo, ¿cómo se llama este? El de las series. Netflix. Netflix desde hace tiempo no lo quiso ya, porque tenías que tener un sistema operativo Más actual. mayor. Ni Amazon, ni la Nike, o sea, varias aplicaciones dejaron de funcionar. Y con la otra persona que tiene la Samsung, o sea, es Android, a final de cuentas, funciona todo perfecto. Lo único que tiene que hacer pues, es estarle quitando de esos 128 GB, estar quitando todo lo que descarga. Y está bien. De hecho, si una vez casi compramos un iPhone, pero vi que no podía conectarme. Por ejemplo, yo desde mi teléfono me puedo conectar a las computadoras de allá de CU y ver qué están haciendo. Inclusive me puedo conectar al clúster, a la máquina de alto rendimiento y ver cómo van mis trabajos. Y con el iPhone era más relajo. Y dije, no, así no conviene. Lo que sí es que si saben utilizar muy bien, o sea, también hay que tener algo de conocimientos de programación para poder instalar más programas, cosas así, en las Mac. ¿Sí? O sea, el que las sabe usar, pues, le saca mucho provecho. ¿Sí? Hasta para el pase de información, ¿no? Que se acercan nada más los equipos, ¿sí? Sí, Y su sistema rápido. operativo es más rápido también y todo, pero pues sí lo van haciendo para que quede obsoleto. O sea, cada Sí, cierto tiempo lo van descontinuando todo. exactamente. Ellos mismos lo hacen, por eso en Estados Unidos los demandaron. Casi como aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a nuestras corrientes eléctricas, ¿sí? Alrededor de estos núcleos, ¿sí? Va a haber corrientes inducidas, ¿sí? Y esas corrientes inducidas van a generar también, ¿verdad? Efecto sobre nuestro núcleo. Es decir, van a hacer que la resonancia, ¿sí? Sufra cambios en su desplazamiento químico, un diagrama, ¿sí? De lo que puede ser una protección diamagnética de los núcleos de hidrógeno, la cual va a disminuir, esa protección va a disminuir conforme aumenta la electronegatividad del vecino.
¿sí? Por ejemplo, aquí está el carbono, ¿sí? Si estuviera este carbono rodeado de puros hidrógenos, mis señales estarían aquí en esta zona, ¿sí? Si mi señal, ¿verdad?, fuera de un hidrógeno que es vecino al yodo o al nitrógeno, estaría en esta zona, si se fijan, ¿sí? Y conforme va aumentando esa electronegatividad, vean hasta dónde estaría un vecino de flúor, ¿sí? Hasta pasando las 4 partes por millón, ¿sí? Es decir, que los desplazamientos químicos, ¿verdad?, están dados en partes por millón y el símbolo del desplazamiento químico es la delta, ¿sí? Ahí es una letra delta, ¿sí? Entonces, si tenemos puro carbono e hidrógeno, ¿sí?, vamos a estar en esta zona, ¿sí? Si tenemos carbono, eso me fui hasta acá porque posiblemente pues haya más enlaces, ¿verdad? No nada más unas moléculas pequeñas, ¿sí? Es más, pero creo que sí me excedí de aquí. Sí me había excedido, hasta ahí. Es más, todavía ahí me siento que me excedí, ¿sí? Entonces, pero no todas las moléculas, pues algunas van a tener oxígeno y entonces ya vamos a tener señales por aquí, ¿sí? Pero dentro de las que son puro hidrógeno y carbono, también los dobles enlaces y los triples enlaces van a jugar un papel, ¿verdad?, importante en la generación de corrientes alrededor de los átomos de hidrógeno, y entonces eso me los va a aumentar hasta después de 5 partes por millón. Igual aquí en el triple enlace, los hidrógenos podrían sentir, ¿sí? No podrían, van a sentir, ¿verdad? Van a sentir esa fuerza electroatractora, ¿sí?, de ese triple enlace, ¿sí? Entonces, ahí está la corriente, ¿sí? Entonces, esas eran corrientes diamagnéticas, pero también hay protecciones paramagnéticas, ¿sí? Y esas corrientes paramagnéticas también van a depender de la orientación de un grupo con respecto al campo magnético, ¿sí? Por ejemplo, vean aquí cómo va la orientación del campo, ¿sí? Ahí está la orientación del campo, ¿sí? ¿Y cómo está el grupo? El grupo, en este caso, está perpendicular, ¿sí? Perpendicular al campo magnético, ¿sí? Entonces, va a haber circulaciones paramagnéticas alrededor de los núcleos, ¿sí?, que van a producir un campo magnético secundario, ¿sí? Vean cómo hay circulación de los electrones alrededor, ¿verdad?, de este núcleo, ¿sí? Entonces, tenemos la corriente paramagnética y esta es la inducida, ¿sí?, la que va hacia abajo, ¿sí? Va hacia abajo, es la diamagnética, ¿sí? Entonces, hasta ahorita tenemos diamagnética y paramagnética, ¿sí? Entonces,
Eso va a ser alrededor de nuestros núcleos, ¿sí? Entonces, vamos a tener un campo magnético secundario, ¿sí? Y es paralelo, ¿sí?, magnético principal. Y entonces, este campo magnético va a hacer que la protección del núcleo disminuya, ¿sí? Y con esa disminución de protección, ahora nuestra señal, ¿sí?, nuestra señal se va a ir hacia una frecuencia más alta, o antes se le llamaba campo bajo, ¿sí? Me voy a regresar aquí. Aquí decíamos, lo voy a dividir nada más así como está aquí, hasta 5, pero realmente sería hasta 12 nuestro espectro, ¿sí? Entonces, aquí decimos que son frecuencias bajas, ¿verdad? Lo voy a poner así, frecuencias bajas. Y acá decimos que son frecuencias altas, ¿sí? Antes se empleaba el término del campo, ¿verdad? Como vimos aquí, campo bajo, ¿sí? Esta zona sería bueno, lo voy a poner aquí abajo, el campo alto, ¿sí? Y esta zona sería el campo bajo, ¿sí? El campo estaba relacionado a la protección. Entonces, entre más protegido estaba nuestro núcleo, ¿sí?, estaba más hacia campo alto. Y si estaba menos desprotegido, bueno, más bien, sí, o sea, sentía la presencia más fuerte de lo electronegativo, se iba hacia campo bajo, ¿sí? Actualmente ya casi no se usa, es muy raro escuchar campo alto y campo bajo, ¿sí? Ya más bien se quedó en frecuencias altas y frecuencias bajas, ¿sí? Esta es nada más una parte histórica, si lo quieren ver así por el estilo, ¿sí? Un campo bajo y un campo alto. Ahora utilizamos frecuencias bajas, frecuencias altas, ¿sí? Entonces, aquí va a seguir diciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un aldehído. Este es un aldehído, ¿verdad? Alrededor de ese aldehído, bueno, ese aldehído está formado por un grupo carbonilo, ¿verdad?, unido a un protón y una R, que puede ser cualquier cosa, ¿sí? Entonces, el aldehído, ¿verdad?, va a tener densidad electrónica, ¿sí?, alrededor de lo que es el grupo carbonilo, ¿sí? Y ese grupo carbonilo tiene cierta polarización, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si la orientación de esa molécula, ¿sí?, es perpendicular, por ejemplo, a nuestro campo magnético inducido, ¿sí?, esto va a generar una corriente eléctrica o electrónica, ¿sí?, diamagnética. Es decir, opuesta, ¿verdad?, al campo, ¿verdad? Las flechitas van hacia abajo, va a ser opuesta hacia el campo magnético externo, ¿sí? Y esa corriente diamagnética va a estar en el átomo de carbono, ¿sí? Aquí. Y eso también va a generar una corriente paramagnética, perdón, pero
en el átomo de hidrógeno, ¿sí? Y esa va a favor de ese campo, ¿sí? Entonces, esta corriente paramagnética hace a una frecuencia más alta. Los aldehídos se me van, ¿sí? Ahora, de estar por acá en uno, ¿verdad? Cuando era puro carbono e hidrógeno, ¿sí? Ahora tengo yo un carbonilo, ¿sí? De aldehído, ¿sí? Y ahora esas corrientes que se generen alrededor de ese carbonilo hace que mi hidrógeno se vaya a resonar hasta una frecuencia de 10 partes por billón, ¿sí? Es decir, a un campo bajo, ¿sí? Ya no les voy a decir lo de los campos, mejor. A una frecuencia alta, ¿sí? A una frecuencia alta. Y entonces aquí tenemos ahora un doble enlace, ¿sí? Que sería un etileno, ¿sí? Tiene sus protones, ¿verdad? Ahí está dibujado hacia adelante y hacia atrás del plano, ¿verdad? Para generarnos una imagen de tridimensionalidad, pero recuerden que es todo plano. ¿Sí, Estefanía? Ay, maestro, perdone que lo interrumpa, pero tenemos clase de biología ahorita ya. Perdón, sí, yo estaba acá emocionado. Sí, Sí, ya no, son no las pasa 18. nada. Sí. Así es, Ok. usted ya sabe. Órale, pues, nos Sí. vemos mañana. Gracias, hasta Sí, luego. hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego.